Saludos a todos. Mi nombre es Víctor Ñancucheo, su hermano en Cristo para la gloria y la honra de Dios. En este día les compartiré un artículo renovado que se titula La autoridad y el sometimiento cristiano, para que nosotros tengamos una concepción lo más saludable posible con respecto a, a quién tenemos que someternos, a Dios o a los hombres, y cómo se ejerce la autoridad. Así es que bendiciones. La autoridad y el sometimiento cristiano. Obligación voluntaria. El Señor declaró que quien le ama guardará sus mandamientos. Compárese con Juan 14:15. Podría decirse que es una obligación voluntaria. Por un lado, una orden autoritaria dada por Dios. Por otro, que decidamos voluntariamente someternos o no. Por eso nos llama al amor y no solo a una imposición. Anteriormente, comprendimos sobre las promesas, las bendiciones, las condiciones y el fundamento de las obras, el crecimiento espiritual, las necesidades espirituales, nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora toca conocer sobre la autoridad, sus distintas asignaciones, la voluntad, el autodominio, el pensamiento sectario, el sometimiento a Dios, a los hermanos con relación a obedecer por la fe. Todo esto repercutirá en nuestras futuras relaciones con los pastores, con la iglesia local, con la Biblia y con la manipulación de un cristianismo aberrante. Antes de comenzar, declararé lo siguiente. Debemos crecer donde hemos sido plantados. Fuimos plantados en Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. En su libertad, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 31 al 32, 36. No esclavos de nadie más, aunque se digan pastores, hermanos o nuestros parientes. En Cristo tenemos libertad, debido al aumento de sectas y también a que algunas expresiones cristianas han heredado aspectos de pensamiento autoritario. Me fue necesario declarar lo anterior. Nosotros, como nuevos en la fe y también antiguos, estamos plantados en Cristo. Él es la vid verdadera y nosotros sus pámpanos. Compárese con Juan 15. Tenemos libertad en Él para servirle. Nadie tiene la autoridad para manipularnos o prohibirnos cosas que el Señor no nos prohíbe. Para comprender mejor, veremos la autoridad, sus distintas facetas y limitaciones, el sometimiento,
requisitos a considerar de quienes están en autoridad y mantener respeto. La autoridad y sus derivados. Origen de la autoridad. La autoridad viene de Dios. El Señor es soberano y todo fue creado por Él, incluso las autoridades. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Colosenses 1, 16 al 17, Reina Valera contemporánea. Por causa del Señor, necesitamos someternos a toda autoridad. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Primera de Pedro 2, 13 al 14, la Biblia de las Américas. El apóstol Pablo a los romanos les declaró que se sometan a las autoridades que Dios constituyó. Esto indica un parámetro, una orden para nosotros. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Romanos 13, 1, la Biblia de las Américas. En nuestro tiempo se aplica a las autoridades seculares democráticas acá en Occidente. Debemos respetar esa autoridad, no ser anarcos, anarquistas, revolucionarios o insubordinados, sino íntegros ante la sociedad, dejando en alto el Evangelio de Cristo. Someteos, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Primera de Pedro 2, 13 al 14, la Biblia de las Américas. En cuanto al cuerpo de Cristo, el origen de la autoridad también es Dios, pero directamente por medio de su cabeza, Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Efesios 5, 23. Y la cabeza de Cristo es Dios. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Primera Corintios 11:3, la Biblia de las Américas. Es interesante porque no se menciona que el pastor sea la cabeza de la iglesia o que algún servidor de Cristo tome este exclusivo lugar en el cuerpo de Cristo, sino Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús se sometió también a la voluntad del Padre. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 16, 39, la Biblia de las Américas. A Jesús, resucitado de entre los muertos, le fue entregada toda autoridad. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18, la Biblia de las Américas. Y esta autoridad no es dada por Dios a nadie más. Es el soberano, y su autoridad directa está por encima de toda autoridad. La autoridad de la verdad. La autoridad de la verdad
es la clase de autoridad que Dios reveló a sus hijos en la Escritura y rige la verdad objetiva en todo el universo. Estos mandamientos son eternos y fueron dados en circunstancias históricas y pactales. Por ejemplo, el último pacto de Dios con Israel a través del sacrificio de Cristo, el nuevo pacto. Compárese con Jeremías 31, 30 al 32, Hebreos 8, 6 al 13. Esta autoridad está junto con la autoridad de Dios, por encima de autoridades humanas, de autoridades delegadas en Cristo, y moldea la autoridad de la conciencia. La palabra del Padre es la verdad. Así decía Jesús a nuestro Padre, capaz de purificarnos. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17, la Biblia de las Américas. Mi enseñanza no es mía, respondió Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin maldad. Juan 7, 16 al 18, Nueva Versión Internacional. Las palabras del Padre y su doctrina están reveladas en la Biblia que, a su vez, fue escrita por personas inspiradas por el Espíritu de Dios y no es de origen humano. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro 1, 21, la Biblia de las Américas. Por lo tanto, esta palabra inspirada por Dios es útil para capacitarnos y perfeccionarnos en toda obra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16 al 17, la Biblia de las Américas. La verdad y su fuente viva es una persona llamada Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Esta verdad no tiene su origen en nosotros. Podemos tener la verdad o parte de la verdad. No siempre tenemos la razón. No somos infalibles. Cuando vivimos el Evangelio, tenemos la verdad en nosotros, porque tenemos a Jesús. Pero no nos dará automáticamente la razón en todo porque no somos Dios. Aunque seamos usados con poder del Espíritu, eso no nos hará infalibles. Si decimos cosas equivocadas estando en el Espíritu, esas equivocaciones no vienen de Él, sino de nosotros. Somos errables y debemos ser humildes. Los prototipos de papas evangélicos o creyentes narcisistas son por creerse los inequivocables, tener la razón en todo, los que se creen sin pecado concebido. No se les puede decir nada. No sea así con nosotros, hermanos. Para saber si un hermano o un pastor está o no en la verdad, no basta con sentir al Espíritu o con su ejemplo de vida cuando habla. Existen situaciones de su vida que no sabemos y por eso es necesario discernir. Existen momentos en donde los sentimientos fallan y podemos extraviarnos de la verdad si no tenemos fe con conocimiento de Dios. Tampoco basta con saber sobre estudios bíblicos sistemáticos o la información analítica. Existen expresiones cristianas
que no disciernen espiritualmente porque solo se guían por el análisis intelectual, cuando también la fe usa nuestros instintos o intuiciones para alertarnos de falsedades. Hemos sentido incomodidad sobre algo mencionado por un predicador, pero no sabemos cómo explicarlo. Pasa el tiempo y resultó que era un pensamiento exacto de que algo andaba mal, pero cuando escuchábamos a esa persona parecía muy lógica y convincente, con versículos bíblicos y todo, pero que tenía cosas malvadas encubiertas. Para saber si están en la verdad, necesitamos comprobar o discernir junto a las escrituras, con fe, que no es solo emoción, tampoco solo intelecto. Debemos revisar el contenido de la predicación, su actitud, si contradice o no las enseñanzas de Jesús, si anda en el Espíritu o anda conforme a la naturaleza pecaminosa. Esta forma de discernimiento espiritual tiene que ser pedida previamente en oración a Dios. La oración y el estudio de la Biblia ayudarán a concienciarnos más sobre identificar si alguien dice la verdad y si tiene autoridad de lo que está diciendo y viviendo. Debemos obedecer a Dios en primera instancia, por lo tanto, a su autoridad soberana y a la verdad, por encima de nuestros pensamientos y opiniones. Obedecer a la autoridad de la verdad, su palabra, antes que a las autoridades delegadas, sobre todo si están contradiciendo algún precepto, están callando a la verdad o no están procediendo conforme a esa verdad de Dios. Si un hermano está ejerciendo su autoridad por parte de Dios yendo en contra de las enseñanzas de Cristo, por obediencia a la verdad, a Dios y a su palabra, tenemos autoridad para no obedecer a tal rebelde. Sin embargo, no debemos tener actitud altiva, sino mansa y humilde. Tenemos que hacer la diferencia entre un incrédulo y un cristiano cuando reaccionamos. Debemos andar en el Espíritu y tendremos autoridad para decir la verdad con propiedad. La autoridad de la conciencia. La conciencia es la habilidad interna del ser humano para discernir entre el bien y el mal. Tiene que ver con la ley moral y nuestra ética. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba, y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Romanos 2:14. Dios habla hoy. Todos tenemos conciencia del bien y del mal, que nos permite autoconocernos, saber quiénes somos, nuestro yo, que no somos el otro. También es una autoridad para ejercer decisiones. Confesar a Jesús y ser salvado, compárese con Romanos 19, requirió que tomáramos una decisión. El uso facultativo de la conciencia nos habilita para normar nuestra vida. Tenemos la autoridad de tomar decisiones. Por eso somos responsables ante Dios. Si no, no tendríamos por qué ser condenados. Tenemos libre albedrío y no somos autómatas. En Cristo seguimos teniendo conciencia para discernir, decidir. El autodominio es posible para nosotros porque tenemos capacidad volitiva, a su vez conciencia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7, Nueva Biblia de las Américas. El dominio propio puede aplicarse a la autodisciplina, cualidad del fruto del espíritu y, por supuesto,
decidir por uno mismo servir o no al Señor. Sabemos que es una orden arrepentirnos y servir al Señor, pero es nuestra responsabilidad decidir por nosotros mismos y no que otros decidan por uno. Esta autoridad de la conciencia o facultad volitiva está por encima de la autoridad delegada. Sin esta autoridad no podríamos amar y servir al Señor de corazón. Pero necesitamos concienciar nuestra conciencia para que se someta a la palabra de Dios, a los principios cristianos y pueda decidir libremente en Cristo y que no caiga en libertinismo que tergiverse el libre albedrío para no someterse a toda autoridad puesta por Dios. La limpia conciencia es posible cuando andamos en los mandamientos de Dios, pero por tener esa autoridad de la conciencia, hace posible que decidamos hacer el mal. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15, la Biblia de las Américas. Por eso, aun cuando hemos nacido de nuevo, caemos en pecado y tenemos que volver a confesarlos ante Dios. El sentido de exponer este asunto es para concienciar a la Iglesia de que tenemos autoridad para decidir dada por Dios y que ninguna autoridad eclesiástica tiene la potestad de anularlas en nosotros. El sentido de exponer este asunto es para concienciar a la Iglesia de que tenemos autoridad para decidir dada por Dios y que ninguna autoridad eclesiástica tiene la potestad de anularlas en nosotros. Como nuevos o antiguos creyentes, necesitamos tener claridad sobre esto para no ser esclavos de sectas o abuso autoritario de supuestos cristianos. La autoridad delegada en Jesús. La autoridad delegada es la clase de poder que Dios reparte a sus hijos para ejercer una determinada función en la tierra, con el propósito de edificar a la Iglesia de Cristo. Esto se da solo en discípulos de Cristo. Esta clase de autoridad es aplicada al ministerio, a los dones espirituales o funciones contempladas dentro del cuerpo de Cristo, también en iglesias locales. Pueden ser como los ungidos de la congregación, en el sentido de liderar un rebaño que Dios los puso a cargo. Esta clase de autoridad es limitada a esas funciones. No se trata de entrometerse en asuntos que no contemplan. El evangelista que sirva como tal y no como pastor. El pastor que sirva como tal y no como profeta. El que habla en lengua, que opere como tal, no como maestro. Y el maestro que sirva como tal y no como evangelista. Si fue dotado con varios ministerios como pastor maestro, que sirva como tal, o como pastor profeta, que sirva como tal. No somos Dios para abarcar toda autoridad. Solo le corresponde al Señor. Para el descubrimiento de nuestra función en el cuerpo de Cristo, necesitamos involucrarnos en el servicio a la comunidad cristiana. La autoridad delegada es ejercida por hermanos comprometidos con su fe, que hayan alcanzado madurez espiritual y cumplan los requisitos necesarios, que rebosen de mansedumbre,
del carácter de Cristo, que Dios los haya preparado. Esta clase de autoridad no viene del mundo ni la fama, tampoco un autonombramiento, no es por ungirse a sí mismo. Para ejercerla, necesitamos asimilar que consiste en el servicio a los demás y no en el despotismo, enseñoreamiento ni en la sola exigencia. No es como el capataz mañoso de una empresa de construcción o un jefe atareado en distribuidoras de Coca-Cola, Fruna, ejército de un país. O esa clase de autoritarismo mundano y cómo se comportan los hijos del diablo, de forma coercitiva. Jesús fue determinante en que el liderazgo cristiano es el servicio, no el enseñoreamiento, no en el manda más. El líder en el cuerpo de Cristo es redefinido como el que es ejemplo en el servicio. Mientras más autoridad quiere ejercer, más servicial para con sus hermanos. Jesús declaró esto. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28, la Biblia de las Américas. Dios constituyó el ministerio de los apóstoles y profetas para establecer el fundamento de la Iglesia, que son la doctrina de Dios, siendo el principal el Señor Jesús, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Efesios 2:20, la Biblia de las Américas. Además, constituyó a evangelistas y pastores para que nos instruyan y cimentarnos en la doctrina de Jesús, edificando con sus respectivas autoridades delegadas, y se manifiesta sirviendo de esta manera en el cuerpo de Cristo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 al 12, la Biblia de las Américas. Gran responsabilidad es ejercer la autoridad delegada. Algunos hermanos opinan a la ligera cómo el pastor debería ser con la iglesia, que es muy blando, que no corrige como corresponde, como si el pastor tiene que ser una especie de mafioso o dictador. Pienso siempre en esto. Por algo, los que opinan así de cómo debería ser un pastor no son pastores, ni Dios los ha llamado al ministerio, porque tienen una idea mundana, fascista o autoritaria sobre el ejercicio de la autoridad delegada. Deberían quedarse callados si no han experimentado lo que hablan ni saben los requisitos de un pastor. No es para cualquiera el ejercicio del ministerio pastoral, no para aquellos que no han pasado por un proceso de quebrantamiento continuo en todas sus áreas posibles, de su orgullo y la experimentación en la negación a sí mismos. Es necesario ser disciplinados, ser probados y quebrantados por Dios, tener testimonio, manifestando el carácter de Jesús, un carácter transformado por el Espíritu Santo para ejercer esta autoridad y edificar. La autoridad delegada está subordinada y sujeta a la autoridad verdadera y directa de Dios. Así, corregir si algún ministro está en error.
porque está la responsabilidad de enseñar correctamente la palabra y ninguno de nosotros somos infalibles. Las siguientes referencias enseñan las características que debe cumplir alguien que va a ejercer una autoridad delegada en cuanto al pastorado a anciano u obispo. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Primera Timoteo 3, 2 al 7, la Biblia de las Américas. Debemos respetar a los hermanos que ejercen sus ministerios, a la autoridad delegada que Dios ha dado. Si realmente son de Dios, entonces, aunque pueden equivocarse, se esforzarán por cumplir las funciones, alertar a la iglesia y cumplir su papel terapéutico con que tienen a su cargo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hebreos 13, 17, la Biblia de las Américas. Los pastores y cualquier siervo que cumpla una autoridad delegada son dignos de doble honor. Es agradable delante del Padre que apoyemos a estos hermanos, compartir la bendición de Dios con ellos, con contribuciones, ofrendas, dinero, compartirles recursos, herramientas teológicas, para enriquecer su conocimiento de Dios y tenerlos en estima. Recordarlos en las oraciones por sus esfuerzos y también necesitan sustentar gastos básicos. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Primera Timoteo 5, 17 al 19, la Biblia de las Américas. Y, por último, evaluar el resultado de su conducta y, si ha sido buena, imitar su fe. Acordaos de vuestros guías, pastores, en la versión Reina Valera 1960, que os hablaron la palabra de Dios y, considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Hebreos 13, 7, la Biblia de las Américas. Es una gran bendición someterse a estos hermanos. Por lo tanto, respetemos y ayudemos en todo lo que necesiten, como para el Señor. El conflicto de autoridad. Debemos obedecer a las autoridades de nuestro país, a las instituciones, a los pastores,
a los encargados en la obra de Dios, siempre y cuando estén en armonía con los mandamientos de Dios, con la autoridad de la verdad. Cuando exigen obediencia y no andan en la verdad, no dan espacio al discernimiento y a la decisión personal, no debemos obedecer a esas personas. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Dios habla hoy. La ley de Jesús versus interpretación confusa de la ley. En el caso del divorcio, si la ley de cualquier país permite divorciarse por cualquier causa, por maltrato físico o porque al marido no le gustó la comida, no debemos someternos, en este caso, divorciarnos. Existe un conflicto de autoridad. Si somos cristianos, es rebeldía en contra del mandamiento de Dios que habló Jesús concerniente al matrimonio y al divorcio si nos divorciamos por cualquier cosa. Aunque en caso de maltrato, podemos separarnos. En el caso de la mujer, separarse de su agresor, que no es divorciarse necesariamente para evitar la muerte, mientras se busca una solución. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Mateo 5, 31 al 32, la Biblia de las Américas. Los fariseos e intérpretes de la ley se divorciaban de sus mujeres ya en un contexto matrimonial por cualquier causa, porque interpretaban la ley de esa manera, influenciada por la interpretación más liberal por la escuela de Hillel. Wikipedia 2024. Decía que esa cosa indecente de lo que se hablaba en Deuteronomio 24:1 concerniente a dar carta de divorcio significaba por cualquier causa o motivo. Entendían que el hombre podía dar carta de divorcio por cualquier causa. El lenguaje de los fariseos e intérpretes de la ley, al hacer esta pregunta a Jesús, da cuenta del motivo en Mateo 19:3. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús los corrigió diciendo que Dios repudia el divorcio y da a conocer este detalle, aunque no es la norma, sino la excepción. Permite el divorcio por causa de inmoralidad sexual, desde el principio de la humanidad. Esto da a entender que es para todo matrimonio en todo el mundo y no exclusivamente al desposorio judío o solo a los judíos. Compárese con Génesis 2:24. Pues Jesús no va a contradecir al Padre, porque vino a aclarar y a confirmar las cosas. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. Compárese con Génesis 2:24. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19, 7 al 9, la Biblia de las Américas. El mandato de Dios es que, si estamos casados, no nos divorciemos por cualquier causa, aunque el Estado lo permita. Si en un matrimonio cristiano hay problemas, agresiones, la exhortación más recomendable en primera instancia es humillarse ante Dios, pidiendo guía y aliento, y esperar la respuesta de Dios a esa situación. También buscar ayuda pastoral y, si es necesario, denunciar al maltratador cuando se agrava el asunto,
hacerlo, pero no divorciarse a la ligera o por cualquier motivo, salvo por causa de infidelidad, como Jesús lo permite. Divorciarse no es a la ligera. Hay que estudiar cada caso y esperar la respuesta del Señor. El alcance de la inmoralidad sexual. El pecado sexual tiene que ver con toda clase de perversión sexual. Por raíces etimológicas, son diferentes entre ellas. Son categorías que describen la variedad que hay en los pecados sexuales, como la inmundicia, el adulterio, la lascivia, el sexo con animales o con muertos, con prostitutas y entre el mismo sexo. Pero toda depravación sexual es inmoralidad sexual y la palabra fornicación incluye a todas estas. Abarca el adulterio. Si estamos en matrimonio y nos entregamos a la fornicación, relaciones sexuales ilícitas, la prostitución con otra persona ajena a nuestro vínculo matrimonial, como a otra mujer, a otro hombre, orgías, tríos, también el bestialismo, pornografía, estaríamos depravando y adulterando nuestro vínculo matrimonial. Con cualquier clase de fornicación adulteramos nuestro matrimonio. Sin un matrimonio, no tiene sentido hablar de adulterio, porque no existe un vínculo matrimonial para adulterarlo con fornicación. Es mejor obedecer a Dios antes que a los demás, porque lo que juntó no debemos separar, ni las leyes de nuestra nación, de clanes o tribus. Sobre el divorcio. Aclaro que no es mi intención incitar al divorcio. El Señor espera que seamos comprensivos y en caso de infidelidad, lo mejor es mover nuestro corazón a la misericordia. Así como Dios perdona todas nuestras faltas por confesar nuestros pecados, Él espera que hagamos lo mismo las veces que sea necesario. Sé que es un asunto complejo y requiere sabiduría, pero si una persona persiste en ser infiel, no muestra frutos dignos de arrepentimiento, pues el divorcio es la opción más viable, una salida dada por Jesucristo. Después de haber intentado todo para restaurar el matrimonio, teniendo presente que el Señor aborrece el divorcio, compárese con Malaquías 2:16, por las causas equivocadas. Si la persona resulta ser un narcisista, un Judas traidor, no muestra frutos dignos de arrepentimiento, no cambia su conducta sexual, es lícito considerar el divorcio. El perdón nos hace libres en Cristo, no esclavos de inmorales sexuales narcisistas que no se arrepienten ni de sus enfermedades venéreas. Con esto se ve claramente la perfecta voluntad de Dios, y es no divorciarse a la ligera, pero lo permite en casos extremos, no como una regla, sino como una excepción. El ejercicio de los ministerios. También existen conflictos de autoridad sobre el ejercicio entre diversas autoridades delegadas. Pastores que no se someten a los maestros en la enseñanza bíblica, o los evangelistas se involucran como pastores dividiendo a una iglesia local. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Sabemos que debemos someternos entre todos, pero no entrometernos en funciones que no nos corresponden. Debemos evitar abusar de la autoridad delegada que Dios nos ha dado. Cuando el maestro bíblico enseña, todos debemos respetar y someternos en cuanto a la enseñanza. Pero si empieza a dárselas de evangelista y a manipular las emociones, necesita corrección. Cuando el profeta ejerce su función, todos debemos respetar y someternos a la voz de Dios, retener lo bueno y dejar lo malo. Pero si empieza a dárselas de maestro bíblico y a enseñar herejías,
por medio de experiencias personales y tuerce la Biblia, también debe ser corregido, porque no están ejerciendo la autoridad que Dios les dio en sus dimensiones correspondientes. El pastor tiene autoridad conforme a su función. Lo mismo los otros ministerios, servicios y ejercicio de los dones espirituales. Es bueno reconocer la diversidad en la edificación para que nos complementemos y no abusemos de las respectivas autoridades delegadas. El dedo no debe afanarse por ser mano, cabeza y pies a la vez. Obviamente, existen excepciones. Cuando falta un pastor, alguien de forma provisoria debe suplir ese lugar mientras se constituye uno, o si el pastor está de viaje. Lo mismo con los maestros, evangelistas, etc. Debemos someternos unos a otros en amor. Debemos pastorearnos por un pastor. Debemos dejarnos enseñar por un maestro. Debemos dejarnos alentar a la evangelización por un evangelista. Debemos dejarnos edificar por las profecías por un profeta. El maestro tiene que someterse al pastor para ser apacentado, y el pastor tiene que someterse al maestro cuando enseña la palabra de Dios y ser corregido si está equivocado doctrinalmente. El profeta tiene que someterse al pastor para ser edificado, y el pastor tiene que someterse al profeta cuando profetiza, por supuesto, con discernimiento. Así con cada don o servicio en la congregación, pero todo sometimiento debe ser voluntario, no coercitivo, no a nuestra manera, sino de corazón, como para el Señor. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Primera a los Corintios 12, 14 al 19, la Biblia de las Américas. Siervo, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlos de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Colosenses 3, 22 al 24, la Biblia de las Américas. La autoridad para desobedecer, pero con humildad. En cuanto a autoridades delegadas, debemos obedecer. Soy categórico en esto. Si realmente seguimos a Cristo, debemos andar en sus mandamientos, y Él constituyó a pastores. Compárese con Efesios 4:11. Por ejemplo, para que seamos guiados, aconsejados. Requiere que nos sometamos porque agrada a Cristo. Pero si alguien está ejerciendo su función de forma aberrante, no como Dios manda, sino con altanería, soberbia, abuso de autoridad, autoritarismo tóxico, y está enseñando más sus tradiciones denominacionales por encima de la Escritura, tenemos autoridad para no obedecer, la autoridad de la verdad para discernir y, por obediencia a Dios, no someternos a estos liderazgos abusivos. Una autoridad tóxica puede estar despreciando el conocimiento teológico, dando énfasis a un sensacionalismo. Puede estar negando ciertas verdades bíblicas. Quizás está promoviendo falsas doctrinas por medio de las oraciones
y en los cultos reiteradamente. También puede estar autoproclamándose bíblico, sin humildad, sin el carácter de Jesús, contradiciendo lo que Dios dice. No tenemos que obedecer ni imitar estas conductas inmaduras. Si se trata de un hermano legítimo, pero con actitudes o enseñanzas que no se ajustan al mensaje bíblico, debemos tener actitud de sumisión y de respeto hacia ese hermano, pero no debemos obedecer lo malo que está haciendo, sino lo bueno por obediencia a Dios y su autoridad de la verdad. Cuando estemos en esa situación, podemos reprender, pero si es de edad avanzada o un hermano maduro en la fe, debemos exhortarle como un padre. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. 1 Timoteo 5:1, la Biblia de las Américas. O sea, intentar no ser pesado o áspero y exponer de manera mansa y misericordiosa su error por medio de la autoridad de la palabra de Dios, porque está por encima de cualquier autoridad delegada. Siempre debemos tener actitud de respeto y la esperanza de restauración de ese hermano en desobediencia. Si es un impío, será difícil que admita su error y se deje corregir. Si sigue predicando con malas actitudes, debemos apartarnos, denunciar advirtiendo a la iglesia, para no seguir su espíritu de error. Es necesario pedir mucho discernimiento en estos asuntos. El sometimiento versus la manipulación. El sometimiento es vital para nosotros. Es una actitud fundamental ante Dios y es digna de poner en práctica. Antiguamente, el sometimiento era exigido por conquistas, amenazas de muerte. Era una imposición con base en el terror. Pero el sometimiento cristiano no es impulsado por el miedo pecaminoso o conforme a los estándares mundanos, porque éste paraliza en decisiones importantes en nuestras vidas y la cobardía es pecado. Compárese con 2 Timoteo 1:7, Apocalipsis 21:8. Sino un temor santo, reverente, por amor verdadero y agradecimiento, impulsado por el Espíritu Santo en nosotros, porque su perfecto amor vence nuestro miedo pecaminoso. Compárese con 1 de Juan 4:18. El verdadero temor a Dios es lo mejor que podemos optar, no el temor pecaminoso que nos paraliza en la carne. El temor del Señor es santo, nos aparta del pecado y del mal. Compárese con Proverbios 16:6 y está unido al amor, a la santidad y al dominio propio. Estar sujeto a la autoridad no es someterse ciegamente a alguien que dice cosas en el nombre de Dios, sino consciente y a la luz de la Biblia. Siempre se evalúa si es como Dios demanda. Es un sometimiento voluntario, es sinérgico, donde participa nuestra capacidad volitiva y la voluntad de Dios a la vez. Es decir, no es un sometimiento unilateral ni arbitrario, porque el Señor declaró que quien le ama guardará sus mandamientos. Compárese con Juan 14:15. Podría decirse que es una obligación voluntaria. Por un lado, una orden autoritaria dada por Dios. Por otro, que decidamos voluntariamente someternos o no. Por eso nos llama al amor y no solo a una imposición. Este mundo, las sectas y el diablo pueden obligar anulando nuestra capacidad de tomar decisiones. El liderazgo tóxico impone un control en la vida de los creyentes o con sutileza para manipular. Ténganlo en cuenta, hermanos, hermanas, pastores
y quienes apacientan la grey del Señor. Someterse a ustedes no deben imponerlo, sino enseñarlo con ejemplo de vida y con la libertad en Cristo, no apelando a la culpa o a la maldición como los sectarios. Consideremos el sometimiento bien entendido. Debemos someternos a toda autoridad por causa de Dios, a los pastores por causa de Cristo. Si no nos dejamos pastorear, si despreciamos la enseñanza bíblica de los hermanos, no estamos sometiéndonos a Jesús. Estamos negando sus mandamientos y no lo amamos realmente. Si no nos dejamos pastorear, si despreciamos la enseñanza bíblica de los hermanos, no estamos sometiéndonos a Jesús. Estamos negando sus mandamientos y no lo amamos realmente. Debemos expresar actitud dócil, humilde, sumisa ante Dios y a las autoridades delegadas. No es una sumisión coercitiva, hermanos, recuerden esto, porque las ovejas son del Señor, no de nosotros. No imitemos las conductas manipulativas de las sectas contemporáneas. No es bueno rebelarnos contra la autoridad de Dios o contra una autoridad delegada, o sea, ser altivos, enojones o soberbios, hablando de hermanos legítimos, porque quien opera en oposición a toda autoridad de Dios es Satanás. Saúl, Coré y Judas. Compárese con 1 de Samuel 15, Números 16:1 al 40, Lucas 22, 47 al 48, Mateo 27, 3 al 5. Son ejemplos bíblicos de rebeldía a la autoridad de Dios. Cuando se tiene conflicto directamente con la autoridad, Dios lo trata inmediatamente en juicio, enfermedad, castigo, etc. Mientras que los patriarcas Moisés y los apóstoles, compárese con Hebreos 11, 1 al 35, Hechos 5, 29 al 31, entre otros, son ejemplos de obediencia a la autoridad de Dios. Por último, dejo el siguiente versículo, que habla de condenación de personas impías. Una de sus características es su rebeldía a las autoridades y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción a esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su inequidad. Segunda de Pedro 2, 9 al 13, la Biblia de las Américas. Dios nos ayude en que, como cristianos, iglesia o discípulos de Cristo, si estamos inmersos en pecados de rebeldía, guiados por pasiones desordenadas, que nos corrijan, con tal de que cambiemos verdaderamente y seamos salvos. Para tener amplitud en estos temas, recomiendo leer Autoridad Espiritual del autor Watchman Nee.
la autoridad y la libre conciencia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. El Señor nos demanda sometimiento, aunque seamos nuevos o antiguos en la fe. No es un sometimiento ciego. Tenemos que decidir someternos o no. Tampoco consiste en someterse a Dios de forma totalitaria, sectaria, forzada, porque así se comportan fanáticos, intolerantes, dogmáticos en sus opiniones, pastores legalistas y no cristianos. Los sectarios, desde un énfasis fundamentalista, demandan obediencia sin discernir o sin dar el espacio para la decisión. Someterse a Dios se trata de obedecerle voluntariamente. Es expresar la voluntad de Dios por medio de nuestras palabras y que el convencimiento sea del Espíritu Santo. Compárese con Juan 16, 8 al 11. No se trata de ser pastores mandones. Los ministros deben animar o corregir con gentileza, pero no deben imponer su voluntad sobre la de Dios en los demás. ¿Por qué en este estudio bíblico doy énfasis en este contraste? Personalmente, estoy cansado de escuchar a falsos pastores y falsos apóstoles que demandan obediencia ciega y no un sometimiento sano en Cristo y en su palabra. Hablan de someterse a los pastores, pero ni siquiera cumplen los requisitos de un anciano, un diácono, de un pastor o como mínimo exhibir el fruto del Espíritu si solo es un hermano. Existen pastores legítimos, bien intencionados, que aconsejan a sus congregantes, hablan del sometimiento y también sobre lo que han experimentado y aprendido de sus pastores anteriores, pero con una concepción distorsionada por algún tipo de pensamiento autoritario heredado de sus tradiciones cristianas y no propiamente de la Biblia. Probablemente a los pastores autoritarios no les gustará esta exposición, pero tengo que ser fiel a Cristo. No me agradan las sectas de ningún tipo, aunque se disfracen de iglesia, porque son ellas las que mutilan al cuerpo de Cristo, no un entendimiento sano sobre la autoridad y el sometimiento cristiano. Ante un liderazgo tóxico, los pastores o los encargados de la obra de Dios, reconocidos por una iglesia local, tienen la autoridad de Dios para administrar, guiar, corregir y enseñar y todo lo necesario para la salud espiritual del pueblo de Dios. Compárese con Efesios 4, 11 al 12. Al someternos a ellos, también estamos sometiéndonos a Dios. Es agradable ante Él y nos permitirá crecer saludablemente en la fe. En esto no hay dudas. Todos necesitamos mentores, aprender de alguien, crecer en una congregación local con los hermanos, no solo de Dios o solo de la Biblia en nuestro estudio personal. Ellos tienen la autoridad delegada porque se someten, cumplen los requisitos de Dios. Compárese con 1 Timoteo 3, 1 al 7. Esa es la idea. Pero también es una realidad que existen pastores abusadores con el mal de Diótrefes. Compárese con 3 de Juan 9 al 10, que perpetúan el daño,
la manipulación, la culpa y el autoritarismo. El abuso de la autoridad que Dios les ha dado para hacer no su voluntad, sino la de ellos mismos. Tratan a la iglesia como su propiedad privada, a los hermanos como objetos, esclavos, así deshumanizando. No hablo solo de falsos pastores que vienen a robar y a destruir, compárese con Juan 10:10, sino de pastores legítimos con tendencias autoritarias al ejercer su función. Y eso no agrada a Dios, aunque sean verdaderos pastores. Como hijos de Dios, no debemos someternos a un pastor porque sí. Más bien, debemos discernir. En esto difiero del hermano Watchman Nee, 1903 a 1972, porque al leer ciertos libros que hablan de la autoridad espiritual, apela mucho al antiguo pacto y a una sujeción ciega, cuando ahora estamos en un nuevo pacto y todos tenemos la unción del santo. Compárese con 1 de Juan 2:20. No es que haya ungidos favoritos como en el antiguo pacto. La consagración ahora es en cuanto al ministerio. Podríamos decir que existen ungidos para el servicio, consagrados o apartados para un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, ungir de pastor, consagrado o reconocido como pastor, pero no es que el único ungido ahora estando en un nuevo pacto sea el pastor, sino todos los creyentes. Libres en Cristo. En Cristo somos libres. No tenemos por qué seguir a un pastor de forma coaccionada. Pero rescato la actitud que declaró Watchman Nee, 1903 a 1972, que un cristiano debe tener al momento de confrontar a un pastor equivocado, con humildad, con mansedumbre, o sea, no en la carne, sino en el espíritu. Esto lo digo porque en Cristo tenemos dominio propio. Compárese con 2 Timoteo 1, 17 al 9. Y podríamos decir que es una autoridad que tenemos todos los hijos de Dios. Esta autoridad está por encima de las autoridades delegadas. La autoridad de la conciencia. Sus requisitos para ejercer este autodominio son nuestra identidad en Jesús, capacidad volitiva, autoconciencia, individualidad, la potencia para discernir y la toma de decisiones. Sabemos, hermanos, que debemos someternos a los siervos del Señor y a veces no podemos entenderlo con profundidad. Nos puede costar por tener un entendimiento erróneo sobre el sometimiento o la libertad. Pero tenemos la autoridad del autodominio dado por el mismo Señor para tomar la decisión de someternos o no, para conocer y discernir si estamos ante un pastor o un impostor. Esta realidad antropológica volitiva que tenemos deja en evidencia que no es un sometimiento fanático, del todo irracional. Por eso la fe cristiana no puede considerarse como una secta contemporánea. La manipulación bíblica. Usted no puede ir de congregación a congregación. Los desordenados andan así. Solamente tienes que congregarte en mi iglesia. Tienes que crecer donde fuiste plantado, porque la Biblia lo dice. Compárese con Salmos 1:3, Efesios 5:21, Hebreos 10:25. O yo puedo decidir, tengo dominio propio, no tengo por qué someterme a nadie. No somos esclavos de nadie, solo sirvo a Dios. Las denominaciones están mal. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. No necesito a la iglesia.
No voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Me mando solo. Compárese con Josué 24:15, 2 Timoteo 1, 7 al 9, Gálatas 5, 22 al 23. Los dos casos tienen parte de razón y de mentira. Insisto en que no debemos usar la palabra de Dios o doctrinas para justificar el pensamiento sectario. Estos pensamientos anteriores son causados por irse a extremos y no considerar la voluntad del otro. El primero, sobre la autoridad que tienen los creyentes para decidir, y el segundo, la autoridad que tienen los pastores para reprender. Servir al Señor o exhortar la palabra no es unilateral, siempre participan más de una voluntad y por lo tanto está la posibilidad de rechazar si las personas no quieren someterse. Es verdad que debemos congregarnos y crecer en donde fuimos plantados. Fuimos plantados en Cristo, compárese con Juan 15, y para seguir creciendo necesitamos congregarnos en donde nos reciban. Pero no deben prohibir ir a otra congregación o que tengamos contactos con otros hermanos. Es verdad que debemos congregarnos y crecer en donde fuimos plantados. Fuimos plantados en Cristo, compárese con Juan 15, y para seguir creciendo necesitamos congregarnos en donde nos reciban. Pero no deben prohibir ir a otra congregación o que tengamos contactos con otros hermanos, cuando el Señor no nos prohíbe en su palabra. Lo que no deberíamos hacer es causar divisiones o ser inconstantes. Debemos cumplir primero en donde nos congregamos, pero ningún pastor tiene la autoridad de prohibirnos ir a otra congregación porque somos libres en Cristo. Y en donde quiera que exista una iglesia que rinda adoración al Señor Jesucristo, es parte de la iglesia. Compárese con Juan 4, 23 al 24, Mateo 18, Hebreos 10, 25. Es verdad que tenemos autoridad para decidir por nosotros mismos. No somos esclavos de ningún pastor. Compárese con Josué 24:15, 2 Timoteo 1, 7 al 9. Que no estamos limitados a una congregación para crecer espiritualmente, pero no debería ser desde el orgullo, libertinaje o rebeldía. Compárese con Gálatas 5, 17 al 21. No porque no estemos de acuerdo con las denominaciones quiere decir que todas están equivocadas, o que existan hipócritas en la iglesia es una excusa para no congregarnos, cuando a la verdad todos hemos sido hipócritas en algún momento. El dominio propio es para no ser esclavo de pecado. La idea no es andar en él. Nuestra capacidad de decidir es para que elijamos servir o no al Señor, someternos o no al pastor, y crecer o no en una congregación, pero no es para que solo elijamos el mal. No es a nuestra manera, sino a la de Dios en crecimiento espiritual. Debemos someternos a nuestros pastores porque agrada al Señor. Como creyentes, debemos crecer bajo la mentoría de pastores, respetar su autoridad, pero los pastores no deben imponerse, sino dejar que los creyentes decidan o decidamos en Cristo. Tenemos autoridad para decidir aun cuando nos obliguen, pero la libertad no es yo hago lo que quiero a mi manera, sino
Yo decido, pero a la manera de Dios. La fe, aunque requiere cumplir obligaciones para pertenecer a ella, no es unilateral, sino que cada uno decide. Y si decidimos no obedecer, el Señor nos deja, pero después recibiremos las consecuencias. De lo contrario, es secta. En la Inquisición hubo falsos conversos y paganismo mezclado con cristianismo, porque imponían con amenazas de muerte, convertían a la fuerza, cuando en realidad el Señor quiere que le amemos de corazón. Implica libertad para decidir. Mi consejo a los hermanos: el crecimiento espiritual implica someternos a las autoridades constituidas por Dios. Es voluntad de Dios que nos sometamos a los pastores y crezcamos en una iglesia local. Comprobemos por nosotros mismos y a la luz de la Biblia si en donde estamos es una secta o es una iglesia del Señor. Seamos bereanos en este sentido. También es voluntad de Dios que los pastores dejen decidir a los hermanos someterse o no a ustedes. Si los hermanos, después de exhortarles mucho, no quieren congregarse donde usted, entrégueselos al Señor y déjenlos ser. Después de todo, por cada decisión que tomen, recibirán consecuencias, sean buenas o malas. Si las personas insisten en no someterse a usted o no quieren recibir, deje esa tarea al Espíritu Santo y usted continúe con su labor pastoral. No sea esclavo de aquellos que no quieren entender. No descuide a las otras ovejas por la persistencia mundana de las cabras. El pastor reprende, pero no esclaviza. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Primera de Pedro 5, 2 al 3, la Biblia de las Américas. Un pastor no debe prohibir a ningún hermano que decida por sí mismo. No debe demandar permiso para salir de vacaciones o sobre decisiones personales. Eso es enseñorearse, porque se está metiendo en contra de esta clase de autoridad que el Espíritu Santo ha dado a cada creyente, el dominio propio. A lo más aconsejar, alentar, reprender, sugerir. Si el Espíritu de Dios se manifiesta, decir la amonestación, pero no tratar de imponerse a los hermanos, sino que cada quien decida recibir o rechazar la amonestación. ¿Queremos que los nuevos en la fe crezcan sanamente? No perpetuemos esclavitud de conciencia. No debemos decidir por los demás, a menos que den su consentimiento. Las sectas pueden imponer un liderazgo autoritario o un servicio esclavizante. No te preguntan, solo mandan, ejercen señorío como si las personas fuesen objetos de su propiedad. Si son de la supuesta sana doctrina, te presionan para dar dinero, apelando a la culpa o a la uniformidad. Yo, si fuese un pastor y estoy prohibiendo a los hermanos que tomen sus propias decisiones, prácticamente tienen que pedirme permiso para ir de vacaciones o a un congreso cristiano, porque supuestamente no hay que ir de congregación a congregación, no tienen que andar desordenados, o porque soy el ungido, tienen que someterse a mí. Estoy ejerciendo mal la autoridad delegada por parte del Señor. Estoy quebrantando la autoridad de decisión que el Espíritu de Dios ha dado a cada hermano. Estoy decidiendo por ellos, cuando cada uno debe decidir por sí mismo. No estoy respetando el dominio propio que el Señor ha dado a los hermanos que están a mi cuidado, y debería revisar si realmente enseño la fe cristiana
o si estoy enseñoreándome de los hermanos como las sectas o una empresa con liderazgo tóxico. Lo más sano es enseñar que, como cristianos, somos libres en Cristo y podemos decidir, y que la mejor opción es decidir y servir al Señor, someternos a Él. Por eso el enseñoreamiento es incompatible con la fe. El Espíritu Santo es quien hace la obra y no nosotros. Debemos confiar en el Espíritu Santo que hará la obra. Entiendo la preocupación de ciertos hermanos por aquellos que deciden irse de la iglesia local, pero les recuerdo que uno va por fe de corazón. Esa es la diferencia entre la fe cristiana de una fe sectaria. Dicho sea de paso, procuremos crecer espiritualmente en donde nos han recibido, someternos a ese pastor, a los hermanos de esa congregación e involucrarnos más, pero que no sea impuesto o que nos limiten con su templocentrismo. De lo contrario, nos está manipulando, tratando como objetos inanimados y no como creyentes. También somos libres de ir a otras congregaciones para seguir creciendo en la fe si lo amerita, conocer a otros hermanos, conocer nuestras diferencias, pero que no sea licencia para dividir, proselitar doctrinas, fijarse más en los defectos y andar desordenados, sino para servir o recibir más del Señor. Si servimos al Señor, enseñamos la palabra todo este tiempo, ¿por qué temer a que los hermanos decidan por sí mismos? Si han sido alimentados por la palabra de Dios, ¿por qué el afán de esclavizar conciencias si el Señor nos ha llamado a libertad? La autoridad se ejerce para edificar, no para esclavizar. Es tremenda irresponsabilidad por nuestra parte si no nos esforzamos en este asunto. No dejar en claro los límites de nuestra autoridad, el sano sentido del sometimiento y la autoridad de la conciencia. Estamos propiciando un terreno fértil para las sectas cuando no enseñamos estos asuntos del sometimiento, la conciencia y la autoridad. Este estudio bíblico no pretende que nos rebelemos en contra de los encargados en la congregación, sino en contra del abuso espiritual y en contrarrestar el pensamiento autoritario o sectario para que todos podamos crecer sanamente en la fe, intentando dejar un claro y sano entendimiento sobre someternos entre nosotros, respetar a los pastores, permanecer plantados en Cristo y crecer en una iglesia local sin la coerción del pensamiento sectario. En Cristo somos libres del poder del pecado. Al ser esclavos de Cristo es para ser libre de la esclavitud de los demás. Recuérdalo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 7, 22 al 23, la Biblia de las Américas. Conclusión. La obligación voluntaria en la sumisión. La autoridad tiene su origen en Dios. Delega parte de su autoridad para determinar funciones. Los pastores, diáconos, ancianos o encargados de obra. También la autoridad de la verdad y la cabeza de la iglesia, que es Jesús. La importancia de la autoridad de la conciencia. La voluntad, el dominio propio y la decisión. Tener un claro entendimiento para contrarrestar el pensamiento sectario. Características de la autoridad delegada en hermanos que ejercen sus funciones para edificar, sirviendo al cuerpo de Cristo.
No puede ser cualquiera. Tiene que ser llamado por Dios, confirmado por la iglesia y dar fruto de carácter, cumplir los requisitos. Debemos respetar a estos hermanos para respetar a Dios. ¿Cómo identificar conflictos de autoridades? Someternos primeramente a Dios antes que a los hombres. Someternos unos a otros, respetando los límites de los ministerios. En caso de infidelidad, el matrimonio como ejemplo. Por último, la importancia de someternos a Dios. La diferencia entre sumisión de lo alto y la sumisión pecaminosa. El liderazgo cristiano contra el liderazgo autoritario y tóxico. Discernir y no someternos ciegamente. Reprender a los hermanos que no quieren someterse, pero dar espacio a la decisión. El Espíritu es quien convence. Confiemos en Él. No seamos rebeldes. Nuestra libertad está en Cristo, no en nosotros mismos, para que usemos el libre albedrío como excusa para no someternos a nadie, ni a Dios. Cultivemos respeto, docilidad, aun con quienes se equivocan, para no ir en contra de la autoridad de Dios en los hermanos. Es mejor obedecer a Dios antes que a los demás. Gloria sea para nuestro Padre. Hasta aquí sería la lectura sobre este estudio bíblico sobre la autoridad y el sometimiento cristiano. Es muy interesante plantear estos asuntos desde el principio para crecer saludablemente en la fe, porque es necesario someternos a Dios. Existen creyentes que hablan, y me imagino que en ignorancia, que dicen, creo en Cristo, pero no en la iglesia. No voy a la iglesia porque solamente hay hipócritas. O inclusive, ciertos hermanos que tuercen la palabra de Dios y niegan el ministerio pastoral para no someterse. Y empiezan a dividir a la gente. Empiezan se transforman en herejes entre comillas bíblicos. Por eso es importante tener una noción saludable sobre lo que es autoridad y sometimiento. Para crecer o para seguir creciendo en la fe, necesitamos reconocer las autoridades dadas por Dios. No solamente someternos a las autoridades seculares, como se podría decir, sino también a las autoridades delegadas dentro del cuerpo de Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y ese que constituyó habla de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos hablar, cómo podemos decir que seguimos a Jesús, que amamos al Señor Jesús si no guardamos sus mandamientos? Siendo que, ¿y en qué sentido? En que no nos sometemos a los pastores, no crecemos en una iglesia local, cuando el Señor mismo dice que constituyó la iglesia, o que en Mateo 18 o en Mateo 16, el Señor Jesucristo constituyó una iglesia, un cuerpo para que nosotros podamos crecer, y también constituyó el mismo apóstoles, maestros para que nosotros aprendamos. Pero también, si hemos sido llamados como pastores, a que nosotros pastoreemos, o de maestros para que nosotros enseñemos.
No es que el pastor pastorea porque sí, es voluntad de Dios para ese pastor que uno sea pastoreado. Si nosotros no nos sometemos voluntariamente, estamos negando la autoridad del Señor a esas personas, pero también no les permitimos a esos hermanos pastorear, cumplir su función. Entonces el Señor, para que nosotros no nos extraviemos, necesitamos someternos a las autoridades que Él ha dejado. Y también considerar el tema de la autoridad de la conciencia, el dominio propio, para que nosotros no seamos esclavos de posibles sectas o de pensamientos sectarios dentro del cuerpo de Cristo. Es necesario dejar estas cosas en claro, porque el sometimiento, claro, el Señor demanda que obedezcamos su palabra, pero no es unilateral, participa la voluntad nuestra para someternos voluntariamente por la fe. Tiene que ser de corazón y no por apariencia. Si alguno quiere ser mi discípulo o si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para ser discípulo de Jesús es un mandato negarse a las pasiones desordenadas o los pecados anteriores. Pero ahí apeló al que quiere, niégase a sí mismo, al sí condicional. O sea, apeló a la voluntad, apeló a la aceptación, el arrepentimiento. Para nosotros ejercer el arrepentimiento debemos tener voluntad, capacidad volitiva, discernimiento, conciencia, autodominio para decidir arrepentirnos o no. Por supuesto, si decidimos mal, eh, tarde o temprano recibiremos las consecuencias. Pero así le agradó al Señor. Por eso no es buena idea que si uno es pastor o si uno tiene un cargo en la iglesia se ande peleando con los hermanos porque no lo obedecen, cuando debería ejercer la autoridad sirviendo. Y que sea el Espíritu Santo haciendo el trabajo de convencimiento. Y esas cosas son cosas muy interesantes para considerar. También esa jerarquía, ¿cierto? La autoridad de la verdad, la autoridad delegada, nuestra conciencia, los conflictos que pueden haber en las autoridades. De que el profeta, si es profeta, eh, se limite a, cuando ejerce su don, a lo que es profeta. No ande de maestro enseñando cosas que no le corresponde o sus experiencias personales y empiece a extraviar a la gente cuando él no ha sido llamado como maestro, como pastor, sino como profeta, y que como profeta tiene que estar abierto a que juzguen sus profecías por mandato del Señor, que en el sentido de discernir, de retener lo bueno, de que está la Biblia, que es la palabra profética más segura, que tenemos que estar atentos a eso y esas cosas. Y también por el tema de que existe proselitismo en estas cosas de la fe y hay algunos que son sectas y empiezan a imponer a la gente una doctrina o empiezan a dividir congregaciones y empiezan a, sabes, ven para acá, ¿cierto? Ándate de tu congregación y hacen que esos hermanos no sigan sometiéndose a sus pastores. Y este estudio, esta noción, nos ayuda también a discernir en contra del pensamiento sectario que te obligan a que uno salga de una congregación para que vaya a la otra. Pero es solamente para adquirir adeptos y manipular sus vidas. Pero también existen congregaciones que quieren que quizá en buena intención, o si no, llanamente sectas, eh, les hablan a sus congregantes que no vayan a ninguna parte, porque solamente tienes que crecer acá y someterte a mí. Porque saben de que si van a otro lado y si el otro lado, en la otra congregación, de la otra denominación o de otra iglesia, supongamos pentecostal, que enseñan la Biblia también, enseñan esa doctrina,
se van a dar cuenta esos congregantes en donde se congregan y que les prohíben ir a otra congregación, lo están engañando. Porque si, y por eso prueben, no vayas para allá, para que no sean expuestos su engaño, su lavado de cerebro. Por eso en mi caso, yo entiendo la delicadeza. Hay hermanos, ¿cierto?, que son débiles. Pero ¿en qué sentido? En la fe, en perseverar, pero necesitamos avanzar con este tipo de conocimiento. Porque al fin y al cabo, si uno va a la iglesia, va de corazón. No va nosotros vamos por fe. Por ejemplo, si yo voy a una iglesia, yo no voy para recibir plata. Es un gran esfuerzo ir a la congregación. Yo voy por el Señor, principalmente, y también por los hermanos, para ser edificado. Yo voy por la fe, decido cada día ir a una iglesia. Por eso no tiene que ser impuesto, porque ya no sería de corazón. Y también por el oxímoron de la obligación voluntaria, que claro, Dios manda, pero también quiere que sea de corazón. No anulando nuestra libertad como si no tuviésemos conciencia y como que fuésemos robots, así tipo calvinismo, como si tuviésemos predestinado incondicionalmente. No, sino que tenemos dominio propio para decidir. Y la idea de tener ese dominio propio es para decidir el bien, aunque hace posible decidir lo malo. Sin embargo, también nos hace posible amar verdaderamente al Señor. Ahora entienden por qué digo que el pastor no debe prohibir, a lo más puede aconsejar, porque el sometimiento tiene que ser de corazón. Y también, cierto, como uno congregante, tampoco es que vaya, cierta, a la congregación y si yo quiero me someto, si no, no. Cuando el dominio propio, claro, uno puede decidir, pero la idea del dominio propio que el Señor nos da es para que nosotros podamos someternos voluntariamente. Voluntariamente. O sea, podemos decidir, pero como Dios quiere. No a nuestra manera, no a nuestros méritos, sino por amor al Señor Jesucristo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, implica la voluntariedad de someternos, pero voluntariamente. Por eso tiene que ser de corazón y no como la Inquisición, o que convertían a la fuerza a la gente y no se convertían de corazón y empezaban a mezclar paganismo con cristianismo y por eso están esas cosas de, o acá en la conquista de América, ¿cierto? Esa santería, ¿cierto? Que es como una mezcla de, de vudú con catolicismo romano y se crea una cuestión extraña porque no se convierten de corazón, por hermano. Y para servir al Señor tiene que ser de corazón, pero no es a nuestra manera, sino a la de Dios. Y para eso, para que nosotros crezcamos sanamente, sigamos creciendo en la fe, hermanos, es importante someternos a la autoridad de Dios, someternos a Cristo. El Señor Jesucristo es la verdad. El Señor Jesucristo constituyó a la iglesia para que nosotros seamos un cuerpo, crezcamos juntamente. Que si nosotros somos plantados en Cristo, también nos involucremos en una iglesia local y crezcamos ahí. Claro, que no nos limiten también a esa congregación, que también tenemos libertad para ir a otro lado, pero para el Señor, no para dividir. Y si por ejemplo igual nos exhortan a no ir a cierta congregación, tampoco es que quieran manipularnos en sí, sino que puede ser que quieran cuidarnos, porque también está el tema de los vientos de doctrina. Pero para esas cosas hay que discernir bien, hay que pedir sabiduría. Pero lo real es que hay voluntades, hay distintos aspectos de la autoridad. La autoridad de Dios, la autoridad delegada, la autoridad de la conciencia, y que si nosotros servimos al Señor, que sea de corazón. No por apariencia, no por imposición, no porque alguien nos diga,
que si el Señor nos hizo libre, ¿por qué dejar que los hombres o ciertas doctrinas nos esclavicen si el Señor, el Espíritu de Dios, no lo hace? Claro que manda, reprende y a veces puede ser fuerte, hermano. Quizás nos pueda molestar. Pero aún así el Señor nos permite decidir. Decidir. Gloria a Dios por eso. Espero que entendamos estas cosas y que nos humillemos ante la poderosa mano del Señor para estos asuntos. Ojalá es que ya no sigamos siendo tan mandones o tan déspotas, pero también si somos creyentes y estamos creciendo, tampoco que seamos tan divertidos y no, que yo haga las cosas a mi manera, es que si yo voy acá, no, la idea es seguir creciendo. Por eso se expuso sobre el sometimiento, hermano. Es voluntad de Dios el sometimiento. Y también el ejercicio correcto de las autoridades. Ya, me estoy alargando demasiado. Dejo esto en la paz del Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo sea ayudándolos a crecer espiritualmente. La paz de Cristo sea para todos ustedes. Amén.